Buenos días, señor Fernández. ¿Qué medidas va a adoptar para amortiguar los efectos negativos en la economía asturiana del previsible final de los vientos de cola que han marcado la coyuntura reciente? Señor León, como las metáforas que usted maneja y las mías no suelen coincidir, prefiero esperar a que usted me ponga en claro a qué vientos de cola se refiere y qué incidencia plantea van a tener en la economía española. Como ve, señor Fernández, todos los demás le han preguntado qué es lo que opina, yo le he preguntado qué es lo que usted va a hacer y su respuesta ha sido preguntarme qué opino yo. Se lo voy a contar, no tengo problema ninguno en decirle lo que yo creo que se tiene que hacer o por lo menos las cuestiones que me preocupan. Sin duda alguna, hay en el contexto actual elementos extraeconómicos que van a tener un impacto positivo en la economía. Primero, porque un país que es capaz de demostrar que está por encima del nivel de exigencia ética y que no tolera instituciones corruptas es el mejor elemento para defender una marca España completamente diferente. Se ha demostrado además que se va a llegar tan lejos como quiere la ciudadanía. Ha sido resultado de la movilización social, ya sea contra los recortes en las pensiones o con la brecha salarial, los que ha empujado las cifras de un presupuesto que se decía imposible y que, sin embargo, se demostró que podía llegar mucho más lejos de los que decía un gobierno. También van a ponerse en jaque las estructuras de partidos, el suyo, el mío y el de los demás, que van a tener que pensar cómo afrontan este nuevo escenario y si son capaces de caminar con ese tiempo de cambio. Se abren nuevas oportunidades en la quiebra territorial, que no solamente afecta a Cataluña, también al abandono de regiones en el conjunto de España que han sufrido un modelo de desarrollo completamente asimétrico y, sobre todo, pues que se ha demostrado que no se puede gobernar de espaldas a las necesidades sociales. Todos esos elementos configuran psicológicamente y socialmente un contexto positivo, pero creo que lo más importante que hay que sacar de lo que hemos vivido estos días es que es una nueva oportunidad en términos de orientación económica. Es decir, justo aquello que menos presente ha estado es lo que yo creo que más importante es el que tenemos una oportunidad de marcar una nueva agenda económica, no solamente a nivel estatal, sino que podemos contribuir desde lo que nos corresponde, desde Asturias, a empujar en esa misma dirección, igual que yo creo que lo está demandando la ciudadanía, porque hay toda una generación que ha visto la moción de censura una suerte de billete de vuelta a España y a Asturias. Y yo creo que ese es el camino en el que tenemos que trabajar. El Gobierno estatal, del cual no podemos esperarlo todo, nos toca contribuir, va a tener sus limitaciones. Tiene una parte de gobierno escaparate, y no lo digo con desprecio. Creo que hay una parte de escaparate de mostrar lo que podría ser posible. Creo que, además, está pensado, lógicamente, para una carrera corta de campaña electoral, pero creo que también se enfrenta a un límite evidente. Un límite que es la ortodoxia económica y la negociación con la Unión Europea. El año pasado, Montoro a duras penas fue capaz de cumplir el 3% del límite del déficit. Este año se impulsa un 2,2%. Y el año que viene todavía serán más duros los recortes. Y en ese sentido creo que se ha diseñado ese Gobierno pensando en una negociación en la que va a haber que vadear de alguna manera pues unos recortes que se anuncian por encima de los 9.000 millones de euros. Creo que ese es uno de los corsés a los cuales se va a enfrentar pues las políticas que se podrían desplegar de otra manera en un contexto diferente. Creo que se van a notar las costuras al propio Gobierno, va a ir más rápido, se va a poner más rápido en órbita las muestras de las políticas que se podrían desplegar que la realidad económica, que, insisto, creo que va más por la senda de la austeridad o de la ortodoxia, en todo caso, de lo que diga la Unión Europea. Pero, sobre todo, se van a mostrar las contradicciones y las tensiones entre un Gobierno pensado para la carrera electoral y unos gobiernos autonómicos, en algunos casos, anclados en inercias y en políticas muchísimo más conservadoras. Es decir, se va a hacer raro para, por ejemplo, los chavales y las chavalas que acaban de hacer la EBAU, ver a un ministro que ha sido astronauta y luego ver lo que tardan en salir las becas Severo Ochoa, ¿no? Va a haber un desfase cognitivo entre la política de investigación que se despliega en Asturias, que parece de otro planeta, y un consejero y un ministro que ha viajado a otros fuera de este. En todo caso, yo creo, señor Fernández, que lo más difícil no va a ser echar a Rajoy, sino echar a sus políticas. ¿Y sabe por qué? Porque yo creo que, en el fondo, o en buena medida, se cree, y usted también, en parte en ellas. Porque la principal mentira de Rajoy, que repitió hasta el final, no era que su partido no tuviese nada que ver con la Gürtel, que eso, por supuesto, nadie se lo creyó. Lo que repitió hasta el final, y muchos le compraron, es que sus reformas políticas fueron un éxito. Consiguió Mariano Rajoy hacernos mirar a la Gürtel y hacernos olvidar una reforma laboral, la de 2012, que prometía hacer de nuestra economía una economía mucho más competitiva,
y que lo único que hizo fue un ajuste vía salarial de nuestra economía. Primero, porque en absoluto cambió la relación entre el mercado laboral y las etapas de crecimiento. Tan rápido crea empleo como lo destruye. Segundo, porque no ha hecho de nuestra economía más capaz de la exportación. Las exportaciones, el ciclo de exportaciones entre 2000 y 2007 es muy similar al de 2010-2017. Si no fuese por la evolución de los precios del petróleo, nada de eso hubiese sucedido, pero en todo caso lo que ha sido es una transferencia desde los salarios a las rentas del capital, ¿no? A día de hoy, pues los salarios representan el 47,3% del PIB, que es el dato histórico más bajo. El dato histórico más bajo, y es una anomalía, por cierto, en el conjunto de la Unión Europea, porque todos los demás países la evolución ha sido justo la contraria en tiempos de recesión. Han sido las empresas las que han asumido ese coste. Por tanto, lo que me preocupa es que el milagro de Rajoy, que no es ni siquiera el milagro español, que es hacernos creer que en eso no estaba mintiendo, nos va a pasar factura porque se terminan los vientos de cola, sabe perfectamente a los que me refiero, precios del petróleo, política de expansión monetaria que va a poner fin la Unión Europea, el Banco Central Europeo a partir de diciembre. Creo que eso nos puede complicar considerablemente las cosas. Se puede haber una evolución en torno a la especulación de la deuda soberana con la subida de los tipos de interés. La burbuja inmobiliaria que parece atisbar podría interrumpirse y en pocos días, pocos meses, vernos un escenario que se acerque más al de 2007 que al de 2019. Sobre todo, por ejemplo, en sitios donde, como Asturias, pues la capacidad de consumo, el mercado interior está tan restringido, ¿no? Las rentas de los asturianos y las asturianas han disminuido en 4.000 euros de media de renta familiar. Por tanto, ese es un contexto en el cual, como sucedió a nivel estatal, donde no se tomaron medidas correctoras que anticipasen un posible revés en los vientos de cola, y mucho me temo que en Asturias tampoco, ni apostando por las inversiones productivas de carácter público, ni por la modernización del sistema de recaudación. Por tanto, yo creo que tenemos, y este es el reto, que reorientar la economía asturiana, porque a día de hoy estamos en cifras demográficas de los años 60 del siglo XX. Pero es que bebemos de los mitos económicos de otra etapa, porque no tiene nada que ver un crecimiento económico en el cual había empleo y empleo sostenible con lo que estamos viendo ahora, donde hay un desfase total. La economía asturiana crece por encima del 3,5 y, sin embargo, los salarios están en el 1,1, algo que se come directamente la inflación. Creo que tenemos, y ahí es luego la parte que creo que debe responder y a la que le corresponde, en el modelo de financiación autonómica, fíjese, me preocupa tanto el debate en torno a la ordinalidad como el de la existencia de mecanismos anticíclicos. Creo que se ha insistido poco en que necesitamos una financiación autonómica que tenga mecanismos correctores en tiempos de recesión. Y segundo, más importante todavía, a usted que le gusta mucho esto de la crisis territorial, que la financiación autonómica encuentre algún tipo de relación con los fondos estructurales, con los fondos de compensación territorial, que no sean dos vías completamente distintas, que exista un fondo de garantía unificado y simplificado que permita que comunidades como Asturias y otras que han salido mal paradas en esa política de inversión completamente irracional vuelvan a encontrar una senda de equilibrio en esos fondos de financiación autonómica. Una política de crédito y de inversión pública. Creo que seguir rezando para que, por ejemplo, en el caso de Duro Felguera, pues venga una empresa que tiene pues, a sus inversores con los papeles de Panamá, confiar nuestra suerte de nuestro tejido productivo a eso, creo que no es una buena solución, y simplemente conformarse con decir que es que, bueno, con las empresas que están en el IBEX 35 no podemos hacer nada, y con el resto, ¿qué? Es decir, creo que estamos en condiciones de utilizar los instrumentos de una comunidad autónoma como Asturias para facilitar la creación de un tejido productivo sostenible. Y voy terminando. Hace falta confiar en nuevos sectores relacionados con los cuidados, con sectores como la educación 0 a 3, donde no se pueden dar experiencias de precariedad como las que se han vivido en el Hotel Reconquista y que anunciábamos precisamente en este pleno. He hablado antes de la investigación, no vuelvo a ello, y infraestructuras, creo que tiene que haber infraestructuras a escala. El problema no es el grado de ejecución de las infraestructuras pendientes. El problema es que vuelvan otra vez los tiempos en que las grandes infraestructuras nada tenían que ver con las necesidades de la movilidad, de la accesibilidad y de lo que viven los asturianos. En todo caso, más allá de lo que usted puede hacer en términos económicos, que pues tiene un tiempo limitado, es evidente, lo que sí creo que tiene tiempo es para hacer gestos extrapolíticos, de esos que son positivos y que contribuyan a la economía. Creo que usted va a pasar a la historia como el presidente del 1.000.000 de habitantes. Usted va a presenciar que por primera vez, como en los años 60 del siglo XX, la población asturiana baje del 1.000.000 de habitantes. No pasa a la historia por haber sido aquel que desanimó a los más jóvenes a comprar ese billete de vuelta para España y para Asturias. Señor León, no sé, no tengo pretensiones de que la historia diga gran cosa, pero en relación a lo del 1.000.000 de habitantes, mi contribución
ha sido modesta, tengo una hija, pero la suya me parece nula. Así que vaya espabilando si quiere hacer una auténticamente real. Y, en todo caso, y respecto a, en fin, esa exposición poco caótica, como siempre, o muy caótica, que usted ha hecho, aquí ya hemos hablado de la brecha que existe en el empleo. Creo que todos estamos en desacuerdo con ello, o por lo menos la mayor parte de la Cámara, de que esto sea así, que es muy difícil construir algo sobre esa diferencia del mundo de trabajo. También hemos hablado de esa menor participación de los salarios en el Producto Interior Bruto, consecuencia de la crisis, porque ahora que tenemos el mismo Producto Interior Bruto, la aportación salarial es menor, y eso es con consecuencias de una crisis que necesariamente deberíamos de intentar reconducir. Pero usted, sin embargo, se olvida de otras cosas que están pasando y que a mí me parecen relevantes. Este año, Asturias, contra los pronósticos apocalípticos que aquí se planteaban, ha crecido un 3,5%. Yo no sé si usted está de acuerdo que el crecimiento es necesario para el bienestar, por lo menos en el sistema actual. Estábamos a la cabeza prácticamente de España. Este año el BBVA plantea un crecimiento para Asturias, espero que sea verdad, del 3%, digo, el servicio de investigación del BBVA, superior al de España y al de la Unión Europea. El índice de producción industrial fue el mayor de todas las comunidades autónomas en 2017, estuvo en el 12,9. Este año ese mismo índice está en el 10,2. Estamos al menos entre el paquete de cabeza. El cumplimiento de la decisión de la Unión Europea en cuanto, o digamos, la orientación de que en 2020 los países estén en un 20% en cuanto a la participación de la industria en el PIB, nosotros ya lo cumplimos. Si va usted al número de empresas que se han creado, que son 68.365, y lo sé porque naturalmente lo he mirado hace bien poco y supone un incremento bastante sensible en este periodo. Si la cifra de negocios, y le hablo de marzo a marzo en términos interanuales, la comunidad autónoma está entre las comunidades de cabeza. En la de pedidos, la primera. Oiga, el año pasado, 2017, se superaron las ventas al exterior, las exportaciones, hasta llegar a 4.175 millones de euros. Eso es un 19% más de lo que había anteriormente. Y esos son, querámoslo o no, datos positivos. Es verdad que tenemos otros negativos, ya los hemos comentado hasta lo extenuante, y, por supuesto, a mí me preocupa más el problema de la investigación y desarrollo, y, desde luego, tendríamos que, a través de los instrumentos con los que contamos en la propia Consejería de Industria y en el Grupo IDEPA, pues potenciar todos esos instrumentos y todas esas políticas para que ese gap efectivamente se vaya cerrando. Y esta parte, que es positiva y que nunca se valora, no es algo que tenga que ver con el Gobierno de manera, en fin, absoluta y decisiva. Algo habremos participado, y ahí están las empresas, los trabajadores, los sindicatos, los empresarios. Eso ha ocurrido y, por tanto, eso hay que ponerlo en valor. Ahora bien, lo que no podemos es actuar con medidas de carácter arbitrista. A usted le gusta mucho algunas de ellas. Y también tenemos que estar situados en nuestro entorno. Usted dice, bueno, vamos a vulnerar, debería hacerlo el Gobierno de España, el corsé que impone la Unión Europea. No, pero vulnerar el corsé que impone la Unión Europea supone costes, y muy altos, ¿no? Supone costes para nosotros. Usted piense que estamos hablando de un país con un endeudamiento público del 100% del PIB y con un endeudamiento privado del 1,37% del PIB. Sí, usted me dirá, eso no tiene que pagarlo, no sé qué, pero la realidad existe, es esa. Entonces, cuando usted habla de vientos de cola, debería haberlos enunciado, porque, mire, por ejemplo, el turismo. Pues en turismo ha habido viento de cola, y espero, bueno, que no deje de haberlo, pero en alguna medida se ha minorado, fundamentalmente porque hay destinos turísticos alternativos. Hablo de España en su conjunto, que están en crisis, y eso hace que confluyan las expectativas de los turistas hacia nuestro país. Eso se determinará, y, mientras tanto, lo que hemos estado haciendo pues es diversificar la oferta, desestacionalizarla, mejorar las comunicaciones, en fin, todo este tipo de cosas que contribuyan a hacerlo más sostenible. Pero claro que ese viento de cola va en algún momento a amortiguarse o a desaparecer. Y ya no le digo de otros, oiga, porque miren lo que está haciendo. Os hablaba de
del petróleo, ¿es verdad? Estaba a 42 dólares el barril de Brent y ahora debe estar a 74, 75, si no me equivoco, y todo lo que está pasando en el Oriente Medio pues hace pensar que puede incluso subir, estabilizarse ahí. Eso tendrá un coste. Y eso no se afronta de una manera inopinada y ya está. Quiero decir que tendremos que intensificar todo lo que tenga que ver con el ahorro y la eficiencia energética. Pero fíjese usted, este país ha mejorado en los últimos años su intensidad energética de una manera fundamental. O sea, ya sabe la relación que hay entre consumo energético y unidad de PIB. Bueno, pues algo se habrá hecho. Pero esto, además, no se va a solucionar, tal y como lo plantea usted, si no hay no solamente esas medidas de ahorro, de eficiencia, sino un cambio de la percepción social hacia un paradigma de consumo que ahora mismo existe y que no desaparece porque usted quiera, sencillamente. Y ya no le digo nada si entramos en el terreno financiero. Antes le comentaba lo que está el endeudamiento de España, el público y el privado. Pues imagínese usted la sensibilidad que tenemos a que, por ejemplo, algo va a pasar en algún momento, que es el final de los estímulos que el Banco Central está desde hace unos años llevando a cabo en Europa. Pues eso incidirá en nuestro crecimiento. Dice usted que hay una burbuja de la construcción. Yo creo que no existe esa burbuja. Afortunadamente existía, sí. Bueno, yo creo que esa es nuestra ventaja, pero tenemos otras debilidades. ¿Usted se imagina lo que va a ser el encarecimiento de los tipos de interés en relación no solamente al crédito a las empresas, sino en las administraciones, en lo que es el capítulo 3 y los costes financieros? Bueno, para todas esas cosas hay que estar preparados, pero eso no se soluciona saliéndose del marco que nos ha puesto la Unión Europea. Fíjese los que se salieron en Grecia, que tantos apoyaban ustedes, ¿dónde están ahora? Y dígame, mire, a ver, yo no sé, mire, aquí podemos hablar de vientos de cola, podemos hablar de vientos de proa, lo que quiera. A usted, yo tengo la sensación de que lo que le interesa hablar es de los vientos de fronta, porque ustedes lo que les gusta es canalizar el malestar social hacia su granero de votos. Nada más.